Doctora, buenos días. Buen día, ¿cómo están, chicos? ¿Podemos exponer nosotros? Ya está bien, podemos terminar las exposiciones. Voy a habilitar la opción de compartir. Ya pueden compartir. ¿Se ve, doctora? Sí, Ya. De una vez empezaremos para no perder el tiempo. Eh, Doctora, buenos días, compañeros. Mi grupo y yo vamos a exponer los trastornos del lenguaje y esquema corporal. Va a empezar David Trujillo. Ya. Buenos días, doctora, buenos días, compañeros. Pues vamos a comenzar explicando sobre uno de estos problemas que es el mutismo selectivo. El mutismo selectivo es un trastorno caracterizado por un fracaso constante del hablar en situaciones específicas. Un ejemplo podríamos decir en la escuela, en situaciones sociales, a pesar de hacerlo en otras situaciones, como tal vez la persona pueda hablar en el hogar. El mutismo selectivo es un cuadro clínico poco frecuente, pero importante, que causa un impacto negativo significativo en el funcionamiento social y académico, si no es tratado, obviamente. Vamos a ver que hay cambios, ¿no?, en la comprensión del mutismo selectivo en el paso del tiempo. En 1877 decíamos que se podría decir que era una afasia voluntaria. En 1934 lo llamaban como mutismo selectivo. En 1994 ya el mutismo selectivo era clasificado dentro de los trastornos de inicio de la infancia y la niñez, y también la adolescencia. Y en 2013 el mutismo selectivo es una clasificación como un trastorno de ansiedad también. Siguiente diapositiva. Su etiología, eh, hasta la fecha no se ha comprobado ninguna causa para este mutismo selectivo. Sin embargo, la comprensión de este trastorno ha cambiado a lo largo de los años. Hay varios factores que podemos mencionar, ¿no? Hay factores genéticos que se ha encontrado en una variación genética específica, la asociación del mutismo selectivo con un trastorno de ansiedad social. Hay el temperamento también, que es el rasgo de inhibición conductual. Los factores del neurodesarrollo también, los niños con mutismo selectivo tienen mayor tasa de trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Y los factores ambientales, como los niños bilingües, sobre representados en el mutismo selectivo. Siguiente diapositiva. Los criterios del diagnóstico. Para establecer el diagnóstico, la ausencia específica. Tenemos que primero tener una ausencia específica del habla. Debe estar presente por lo menos durante un mes, ¿no? Esto no va a aplicarse al primer mes de escuela del niño o la niña, debido a que muchos niños se tornan silenciosos cuando enfrentan una nueva situación, ¿no? Como es el ingreso a la escuela. La pregunta clave para diagnosticar es: ¿habla el niño normalmente, al menos en un contexto, ejemplo, el hogar, ¿no? Pero presenta mutismo en otros contextos, como jardín de infantes o la escuela? Siguiente diapositiva. El tratamiento, ¿no? Hay varios tratamientos ya. Uno de ellos sería el tratamiento conductual integrada por el mutismo selectivo, desarrollado por Lindays R. Berman. También hay otro tratamiento, que es el tratamiento de ansiedad de la comunicación social, desarrollado por Elisa Sheaton Bloom.
Y también hay la intervención basada en el hogar y en la escuela por el mutismo selectivo, desarrollado por Ham, Kristen y colaboradores, ¿no? Y también la terapia farmacológica. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces, en conclusión, el síndrome de, el mutismo selectivo es un trastorno de de la infancia relativamente infrecuente que causa un impacto negativo significativo en el funcionamiento social y académico, ¿no? El síntoma principal del mutismo selectivo es el fracaso consistente del habla en contextos específicos como la escuela, el hogar y otros, a pesar de que también habla en el hogar, ¿no? El tratamiento selectivo es un trastorno, el tratamiento va a ser selectivo, ¿no? Depende del trastorno y su estructura. También hasta la fecha ningún fármaco ha sido aprobado para el tratamiento del mutismo selectivo en niños y adolescentes. Y por último, si no es tratado, el síndrome o el mutismo selectivo se asocia a un mayor riesgo de presentar otros trastornos psiquiátricos, ¿no? Específicamente trastornos de ansiedad y así como también un impacto negativo en el funcionamiento social y académico. Bueno, esto sería mi parte. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre el miembro fantasma. El miembro fantasma es un trastorno del esquema corporal que va a ser la percepción de sensaciones de que un miembro amputado todavía está conectado al cuerpo y está funcionando con el resto de este. Se solía creer que esto se debía a que el cerebro seguía recibiendo mensajes de los nervios que originalmente llevaban los impulsos desde el miembro perdido. Las causas se desconocen, una causa exacta, pero el síndrome del miembro fantasma se presume que las sensaciones se deben al intento del cerebro de reorganizar la información sensorial que sigue a la amputación. Especialmente el cerebro debe renovar por los cables por sí mismo para ajustarse a los cambios en el cuerpo. Los factores de riesgos, existen algunos factores que incrementan la probabilidad de desarrollar este síndrome del miembro fantasma, como son el dolor de preamputación, que un paciente tenga dolor en el miembro antes de ser amputado, tiene más probabilidad. Coágulo sanguíneo en el miembro amputado, infección en el miembro antes de la amputación y daño previo en la médula espinal o en nervios periféricos que abastecían al miembro. Los síntomas puede ocurrir en las personas que se ha amputado un miembro y a las que nacieron sin un miembro. Los síntomas se perciben en un miembro que no existe, e incluye el dolor, puede tener también placer, puede haber sensaciones de un artículo de ropa o de joyería y sensaciones de que el miembro aún está funcionando normalmente. El diagnóstico después de una amputación es importante decir al médico si experimenta un dolor u otras sensaciones. El tratamiento más temprano por lo general mejora las probabilidades de éxito y no hay prueba médica para diagnosticar el dolor de fantasma. El médico toma el historial clínico, le hará un examen físico y en especial querrá saber acerca de las señales y síntomas y circunstancias que ocurrieron antes de la amputación. Para el tratamiento, afortunadamente, la mayoría de los casos de dolor fantasma después de una amputación son breves y poco frecuentes. Para los pacientes que padecen dolor persistente, el tratamiento puede ser algunos medicamentos para el dolor, como son antidepresivos. Usualmente se trata para la depresión, pero también puede ser útil para el dolor del miembro fantasma, anticonvulsivos, clorpromazina usualmente para la esquizofrenia, pero también puede ser para utilizar en este caso los opiáceos, la clonidina, que se trata de la presión arterial alta, pero también se puede utilizar, y el baclofeno. También se usa la estimulación nerviosa eléctrica. Existe evidencia que sugiere que los nervios o regiones del cerebro involucrados en el dolor puede ayudar a algunos pacientes. Por ejemplo, la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, la estimulación magnética transcraneal y la estimulación de la médula espinal. Eso sería todo, doctora, de mi parte. Bueno, siguiendo con la exposición, yo voy a hablar sobre la autopagnosia. Entrando a algo de historia, Arnold Pick en 1851 y 1924 fue el primero en diagnosticar la autopagnosia.
Pero un dato curioso es que hasta la década de los 80 no se habían registrado casos de autopagnosia certificados, sino agnosia secundaria y otros déficits neurológicos como la demencia. Como conocemos, la autopagnosia es una agnosia afectando el sentido de la postura. Se caracteriza en una inhabilidad de localizar y orientar las diferentes partes del cuerpo, careciendo del reconocimiento del propio cuerpo y de su posición en el espacio. Así pues, este desorden neurológico, que a veces también es llamado somatotopagnosia, se expresa en serios problemas a la hora de conocer la orientación y colocación partes del cuerpo. En la etiología podemos decir que el término de autopagnosia ya da pistas sobre su significado. Es un tipo de agnosia como la prosopagnosia o la agnosia visual, en la que la incapacidad tiene que ver con la posibilidad de saber en qué posición están ubicadas las partes del cuerpo. Eso quiere decir que la persona no tiene, es la capacidad de conocer partes del cuerpo, no puede diferenciar entre su mano izquierda y su mano derecha. Siguiente diapositiva, por favor. Los diagnósticos. Los diagnósticos que se usan se le pide al paciente que indique objetos habituales con la vista, como dije el ejemplo de identificar su mano derecha con su mano izquierda, usar el tacto y otros sentidos. También se le pide que identifique otras partes del cuerpo, que se le pide que se hurgue la nariz, que ponga las manos al cabello y demás. También es necesario recurrir a técnicas e imágenes cerebrales para caracterizar una lesión. Siguiente diapositiva, por favor. El tratamiento. Cuando es posible, esta se trata más con algunos antibióticos para el absceso cerebral. Podemos usar una cirugía o una radioterapia para algunos tumores cerebrales. La rehabilitación es ayuda con una terapeuta que le habla del habla u opcional puede ayudar a los pacientes a aprender y a compensar ese déficit. Gracias, eso sería todo. Gracias, doctora. Ya chicos, ¿qué otro grupo faltaba exponer? Doctora, nosotros podemos poner ¿Sí? grupo 6. Bueno, empecemos entonces. Nosotros también queremos hablar. Sí, doctora, a nuestro grupo también nos falta exponer. Ya, en la siguiente sesión, entonces ahorita primero habló su compañera y después ustedes, por favor. Está bien, doctora, gracias. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Buenos días, doctora, buenos días, compañero. Ay, no, buenas tardes, buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre la historia natural de la esquizofrenia. Y el concepto de la esquizofrenia es un trastorno mental crónico que se caracteriza porque los pacientes presentan alteraciones en el pensamiento, delirios, alucinaciones, trastornos emocionales y cambios de conducta. Periodo prepatogénico. En los hombres, los síntomas de la esquizofrenia suelen comenzar entre principios y mediados de los 20 años y en las mujeres los síntomas suelen comenzar a finales de los 20 años. Es poco común que a los niños se le diagnostique esquizofrenia y poco común para los mayores de 45 años. Factores de la gente es el problema del pensamiento, cognición, comportamiento y emociones. Factores del ambiente es dificultades en las relaciones interpersonales y tendencia marcada
al aislamiento. Estas personas prefieren quedarse solteros o si se casan debido a la incapacidad de afrontar las responsabilidades y obligaciones propias del matrimonio. Se presentan separaciones y divorcios frecuentes. El periodo patogénico. Muerte. La esquizofrenia no produce la muerte, perdura toda la vida. Complicaciones, suicidio, trastornos de ansiedad, el TOC, depresión del abuso del alcohol, las drogas, incapacidad de ir a trabajar. Defecto es un trastorno grave de neurodesarrollo que dura toda la vida y afecta la forma como una persona piensa y siente y se comporta. Diagnóstico diferencial. La persona tiende a delirios, alucinaciones, delirios, alucinaciones, lenguaje o comportamientos desorganizado. Y capacidad cognitiva alterada. Pueden escuchar voces y ver cosas que no están allí. Signos y síntomas serían síntomas positivos, entre comillas. Se conocen así porque son comportamientos adicionales que generalmente no se ven en las personas sanas, como alucinaciones, los delirios y trastornos del movimiento, como lo había dicho. Bueno, ahora va a hablar mi compañera Michelle. No se escucha nada. Continuaré yo. Ya, en los niveles de prevención, esta de prevención secundaria, prevención primaria, este es el fomento a la salud, el tratamiento temprano. Fomento a la salud, el tratamiento temprano puede ayudar a controlar los síntomas antes de que se desarrollen complicaciones más graves y puedan mejorar el pronóstico a largo plazo. De también protección específica, que es difícil conocer hasta que un punto es posible prevenir la esquizofrenia, ya que mientras que los factores genéticos u otras alteraciones no se pueden evitar. Otras causas como el consumo habitual de sustancias tóxicas, que sí pueden ser evitados por cada persona. Siguiente, por favor. Prevención secundaria. Entre el diagnóstico temprano, las experiencias subjetivas normales y las deficiencias cognitivas contribuyen a la identificación precoz de la enfermedad. Uno de los problemas en el tratamiento de paciente con esquizofrenia es la falta de conciencia de su propia enfermedad. Tratamientos oportunos. Algunos estudios indican que los daños del primer episodio psicótico, el 20% de los pacientes modifican el diagnóstico de esquizofrenia. Por el otro, trastorno psiquiátrico, también limitando un daño, un paciente no debe dejar de tomar sus tratamientos sin antes consultar a su médico. La interrupción repentina de las medicaciones pueden ser peligrosas y pueden empeorar los síntomas de la esquizofrenia. Prevención terciaria. En la rehabilitación hay grupos de apoyo, rehabilitación neuropsicológica,
terapia cognitiva, psicoeducación, terapia familiar, terapia con comportamiento y terapia en grupo. Siguiente, por favor. Eso va a seguir mi compañera. Ya, historia de la enfermedad de la depresión. Periodo prepatogénico es un agente de deficiencia en serotonina y dopamina. Sus causas son de genes y psicológicas. Entre el huésped son las edades de entre personas de 15 a 30 años, son de depresión postparto. Menor incidencia es en hombres, de genes y hormonas pueden estar vinculadas. Puede ser también el medio ambiente, cualquier nivel socioeconómico, alimentos carentes de nutrientes y minerales. El periodo de patogénico, en la etapa primaria, exposición a cambios psicológicos postraumáticos acompañados de cambios de la conducta. En la etapa secundaria pueden aparecer los síntomas acompañados de ira, tristeza, pérdida de interés y energía, ideas de muerte o suicidio. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. En la etapa terciaria es independientemente que se llegue a un diagnóstico fino de tiempo de trastorno de depresivo. Si la situación anímica supone una imitación de las actividades habituales del paciente o una disminución de su capacidad funcional en cualquiera de sus esferas, sociales, laborales, económicas, etc. Se considera adecuada la instauración de un tratamiento adecuado para este tipo de enfermedad. En la etapa terminal, o en la tercera etapa, en la última etapa, perdón, deficiencia ayuda para superar la depresión y esta desencadena bipolaridad o esquizofrenia, causando un equilibrio y llevando a intento de suicidio. Siguiente, por favor. Bueno, el inicio de la enfermedad está en la prevención primaria, promoción y fomento. En esta puede ser educar a la población, identificar los signos y síntomas de la depresión en sus familias, en familiares o miembros de toda la familia o parientes. Protección específica es identificar tendencias depresivas que serían en los niños y adolescentes, así como evitar cambios de conductas o eventos traumáticos. Prevención secundaria, no hay un examen de laboratorio que pueda diagnosticar. Evaluación psicológica e integrar con psiquiatras, tratamiento antidepresivos y terapias adecuadas. En prevención terciaria, que sería la etapa terminal, puede ser la rehabilitación, las terapias, que terapias son de grupos de apoyos, expectativas, que serían el pronóstico. Siguiente, por favor. Ya. ¿Qué es el alcoholismo? Sí, ella. ¿Qué es el alcoholismo? Es una enfermedad crónica progresiva y en muchos casos mortal producida por el consumo incontrolado de las bebidas alcohólicas, que interfieren en la salud física, social y o responsabilidades laborales. Perdón. Ahí está. El consumo prolongado del alcohol aumenta sus posibilidades de sangrado de estómago o esófago, el conducto a través del cual viaja la comida a su garganta, de su garganta a su estómago, perdón.
inflamación y daños en el páncreas. Su páncreas produce sustancias que el cuerpo necesita para funcionar. Daña el hígado. Cuando es grave, a menudo conlleva la muerte. Desnutrición, cáncer al esófago, hígado, colon, a las mamas y a otras áreas. Beber en exceso también puede hacer más difícil el control de la presión arterial alta si usted ya tiene presión alta. Llevar a problemas cardíacos en algunas personas. El alcohol puede afectar su capacidad de razonamiento y juicio cada vez que bebe. El consumo prolongado del alcohol daña las neuronas y esto puede provocar un daño permanente a su memoria, a su capacidad de razonamiento y a la forma de cómo se comporta. La dependencia del alcohol. El síndrome de la dependencia del alcohol, antes conocido como el alcoholismo, es un patrón de beber cantidades excesivas de alcohol de forma habitual durante un periodo prolongado, lo cual resulta en adicción. Puede asociarse con problemas de salud psicológicos y físicos y puede afectar gravemente sus relaciones con familiares y amigos. También puede afectar lo que es su trabajo. Causas de la dependencia del alcohol. Las personas beben mucho por razones diferentes. La gente se convierte en adictas al alcohol, lo usan como una forma de tratar la ansiedad y la depresión. Aunque puede ayudar a disminuir sus problemas a corto plazo, el alcohol por lo general empeora la ansiedad y la depresión. Lo hace al interactuar con sustancias químicas llamadas neurotransmisores que están en el cerebro, ¿no? Que ayudan naturalmente a combatir su estado de ánimo. ¿Cuáles serían los tratamientos para el trastorno o el consumo de alcohol? La mayoría de personas con trastornos por el consumo de alcohol pueden encontrar ayuda en alguna forma de con alguna forma de tratamiento. Estos incluyen medicamentos o terapias conductuales. Las personas que reciben tratamientos por trastorno por consumo del alcohol también pueden beneficiarse al asistir a un grupo de apoyo como Alcohólicos Anónimos, AA. Si usted tiene trastorno y una enfermedad mental, es importante conseguir tratamientos para ambos. ¿Qué medicamentos pueden tratar el trastorno por consumo de alcohol? 3 medicamentos están aprobados para tratar el trastorno por consumo de alcohol. Disulfiram, que causa síntomas desagradables como náuseas y enrojecimientos de la piel cada vez que se bebe alcohol. Saber que beber causará estos efectos desagradables puede ayudar a mantenerlo más alejado del alcohol. Naltrexona bloquea los receptores en el cerebro que le hacen sentir bien cuando bebe alcohol. También puede reducir sus ansias por beber. Esto puede ayudarle a reducir su consumo de alcohol en algunos casos. Acamprosato ayuda a evitar ayuda a evitar el alcohol después de haber dejado de beber. Funciona en múltiples sistemas cerebrales para reducir sus ansias, especialmente justo después de haber dejado de beber. Ahora sigue mi compañera. Ya. ¿Qué es la nicotina en el tabaco? La nicotina es un producto químico del tabaco que hace que no dejes de fumar. La nicotina es muy adictiva cuando se consume o se suministra a los pulmones mediante la inhalación del tabaco. Esta libera nicotina rápidamente en la sangre y permite que llegue al cerebro segundos después de inhalarla. En el cerebro, la nicotina incrementa la liberación de productos químicos cerebrales llamados neurotransmisores que ayudan a regular el ánimo y el comportamiento. Siguiente, por favor.
Siguiente. ¿Cuál es el daño que produce el tabaco? Bueno, fumar no solamente causa como daños que sería el cáncer, sino también puede ocasionar daño a casi todos los organismos en el cuerpo. Incluye los pulmones, el corazón, los vasos sanguíneos, los órganos genitales, la boca, la piel, los ojos, los huesos y los huesos. La dopamina es uno de estos neurotransmisores. Se libera en el centro de recompensa del cerebro y produce mejora en el ánimo y sensaciones placenteras. Experimentar estos efectos de la nicotina es lo que hace que el tabaco sea tan adictivo. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la dependencia del tabaco y de la nicotina? La dependencia de la nicotina incluye factores de comportamiento, rutinas, hábitos, sentimientos, etcétera. Junto con factores físicos, estas vinculaciones de comportamiento con el acto de fumar pueden funcionar como detonantes, situaciones o sensaciones que activan un deseo intenso de consumir tabaco, aun si no has fumado durante un tiempo. La dependencia de la nicotina, también denominada dependencia del tabaco, es una adicción a los productos del tabaco provocado por la droga de la nicotina. La dependencia de esta significa que no pueden dejar de consumir la sustancia sin importar o sin saber el daño que les provoca fumando o consumiendo la nicotina. Siguiente, por favor. ¿Cómo se puede salir de esto? Bueno, para salir de la dependencia del tabaco, debes volverte consciente y saber los detonantes y desarrollar un plan para enfrentar los comportamientos y rutinas que asocias con el cigarrillo. Existen varios tratamientos eficaces que apoyan al proceso de sensación del tabaquismo. O sea que hay distintos tratamientos que sirven para poder salir de esto. Los mismos incluyen terapias conductuales y medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Entre las farmacoterapias aprobadas se encuentran varias formas de tratamiento de reemplazo de la nicotina, al igual que el ibuprofeno y la vareniclina. Siguiente, por favor. No dice ibuprofeno ahí, ¿no? Ay, perdón. Buprovino. Lean por leer, por favor. Muchos están Bupropión. haciendo... Sí, perdón, ¿no? Doc. Parece que recién estuvieran viendo las diapositivas y eso no está correcto. Sí, perdón, Doc. Era bupropión. Bueno, ¿qué grupo más faltaría? Doctora, Doctora, Nosotros ¿Qué esperamos grupo es? el grupo 2, si no me equivoco. soy yo. Ya, esta sesión se va a acabar. Voy a crear otra y empezamos con usted, Está bien, ¿sí? doctora. Y con eso estaríamos bien, acabando. doctora, ¿Sí? perdón, le habla João. Lo que quiero decir es que no voy a estar en la otra reunión porque ha salido el resultado de mi mamá como COVID-19 positivo. Ella sigue con derrame pleural, entonces vamos ahora a resolver cuál es, no sé, la conducta. Ah, ya. ¿Pero tú expones? Yo no iba a exponer hoy día, no. Ah, ya, no hay problema, puedes ir. Ya, gracias por el permiso. ¿Ya has anotado tu nombre en estos 22 participantes de esta reunión? No hay problema, puedes Sí, en ir. el chat. Ya, entonces un break, por favor. Que grabe
que grabe esta sesión y les mando la siguiente invitación. Bueno.